Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia soy. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy. Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mil, brillando este corazón, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue llenando nuestros corazones, sigue guiándonos, enseñándonos tu preciosa palabra, Señor. Aquí estamos tus hijas. Ponemos todo en tus manos. Guarda nuestras vidas. Guarda nuestra familia, Señor, nuestros hijos y nietos, nuestro cónyuge, nuestra casa, todo lo que poseemos. Todo lo que a ti te ha agradado darnos, Señor, guárdalo, guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis amadas, sean todas bienvenidas en esta tarde. Siempre una alegría poder compartir estos tiempos con ustedes. Gracias por estar, gracias porque tienes esa disposición de tomarte este tiempo y de estar allí esperando, ¿sí?, nuestras reuniones, que realmente el Señor te recompense, que el Señor realmente supla cada cosa que estás necesitando por tu fidelidad, y a todas aquellas que por diferentes motivos no han podido ingresar, no pueden ingresar en esta tarde preciosa. También les damos la bienvenida y le damos gracias al Señor que tenemos la gran bendición de grabar estos estudios, de poderlos subir a nuestro canal, para que de esa manera tú lo puedas ver en el lapso del día, en el lapso de la semana. Y bueno, les doy la bienvenida a todas, así que siempre una alegría poder compartir este tiempo con cada una de ustedes, queridas y amadas hermanas, poderlas ver por esta camarita. Les pedimos que compartan los videos. Hoy más que nunca necesitan mucho conocer la preciosa y poderosa palabra de Dios. Amén. Estuve hablando con algunas personas y me pedían que les traiga un punto importante. Se han estado por allí preguntando, teniendo algunas dudas.
Y hubo alguien que me dijo, por favor, explícame sobre el tema del purgatorio. Sobre el tema del purgatorio. Seguramente ustedes deben de haber escuchado esa palabra y quizás deben de tener alguna idea sobre el tema del purgatorio. Hoy quiero hablar un poquito de este tema, principalmente porque hay un sacerdote, él habla de los cristianos, se refiere que nosotros somos los separados, los protestantes, porque según él dice que nosotros nos apartamos de la verdadera iglesia, que es la iglesia católica, según él. Lamentablemente, este señor es un sacerdote, pero tiene cero conocimiento histórico, cero conocimiento bíblico, y eso lo vamos a ir viendo ahora en este estudio que he traído. ¿Por qué? Porque él usa esa palabra de los separados, los reformados, pero él no sabe de que esa palabra reforma tiene una historia, porque él usa esa palabra reforma como burla por los cristianos evangélicos, pensando él de que el cristiano evangélico no conoce la Biblia, no la entiende o la confunde. Pero hermanas, si hay algo que el Señor ha hecho es que sus hijos, sus verdaderos hijos, conozcan su palabra, la estudien y se preparen en la palabra. Por eso que con base podemos hablar la palabra de Dios. Por eso que con base podemos explicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente la estudiamos. Justamente respetamos las escrituras. Respetamos los contextos de la escritura. Cuando hablamos de un contexto, hablamos del todo del evangelio, ¿sí? Quiere decir que no solamente estamos hablando de un texto bíblico, estamos hablando del capítulo, que lleva muchos textos bíblicos. Por ejemplo, hemos estudiado el libro de Daniel, los 12 capítulos, ¿sí? ¿Se recuerdan? 12 capítulos que conllevaba el libro de Daniel, hemos leído sus textos y hemos leído el contexto, porque hemos estudiado los 12 capítulos. Entonces hemos podido entender todo lo que le aconteció a este profeta y todas las revelaciones que han venido para el tiempo donde él estaba en aquel momento y para el futuro. Luego también nos pasamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Cuando estudiamos el Apocalipsis no estudiamos solamente un texto. No nos fuimos solamente al texto 3 del capítulo 5 de Apocalipsis. No. Estudiamos todo el contexto, quiere decir estudiamos todos los libros, ¿sí? Los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis. Y los estudiamos y que ya los vamos a repasar más adelante. Entonces, lo que yo quiero que tú comprendas de que como creyentes y como hijos de Dios tenemos que aprender a leer la Biblia de esa manera, con el contexto. ¿Sí? Entonces les decía, hermanas, de que es importante que aprendamos a leer la Biblia leyendo sus textos, pero también sus contextos. Por eso que la idea es de que tú cuando comiences a leer un libro de la Biblia, empieces desde el capítulo 1, desde el versículo 1, y termines hasta el último capítulo y hasta el último versículo. Que corras de esa manera, en orden, ¿sí? No como se nos enseñó antes. Agarramos este versículo de este capítulo, agarramos este otro versículo. ¿Y qué hacemos cuando hacemos eso? Usamos los versículos para nuestra conveniencia. Supongamos que tú escribes una carta para tu familiar y tú le mandas tu carta, por ejemplo, le mandas a tu prima. Claro, cuando le llega la carta a tu prima en lugar de leer toda la carta desde el comienzo, que tendría que leerlo, va casi en la parte de abajo y toma solamente una línea de esa carta. Y ella se toma esa línea de lo que tú quizás ahí le estás escribiendo algo, y ella en lugar de conocer todo el contexto, toma esa línea y va donde otros familiares y comienza a malinterpretar esa palabrita que tú dijiste. Por lo tanto, en lugar que tu prima pueda
leer toda la carta que le mandaste para que entienda y de esa manera ella, si tiene que explicar o explique bien a las cosas, no, hace todo lo contrario. Y eso es incorrecto. Y así nos enseñaron a leer la Biblia, de una manera incorrecta. Tenemos que aprender las Escrituras, pero desde un contexto, siempre empezando desde el primer versículo hasta el último. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en estos tiempos y como en aquellos tiempos hay hombres que sacan un texto para transgiversar y decir otra cosa de lo que no dice el contexto. Así que, mis amadas, les decía de que hay un sacerdote católico que tiene siempre la osadía de criticar a los creyentes. Este señor tiene el problema de que usa un texto fuera del contexto y da una enseñanza de la cual no está en la Biblia. ¿Sí? Y es lo que lamentablemente hacen los católicos. Transgiversan la palabra. Transgiversan la palabra. Realmente no la leen en su interpretación, en su observación, ¿sí? No respetan las reglas, ¿sí? Que se tienen, las reglas de interpretación de la Biblia. Y dicen cualquier disparate realmente. Hoy les quiero hablar del purgatorio, les decía el purgatorio. Ustedes habrán escuchado esa palabra. Yo recuerdo que hablaba del purgatorio, ¿sí? El purgatorio, un lugar donde van, dice, las almas allí a depurarse, ¿no? Es lo que enseñan los católicos. Porque, díganme con sinceridad, ¿cuánta gente católica está alrededor de nosotros? Levantemos las manos, yo levanto las dos. ¿Sí? Estamos rodeados de gente que no conoce las Escrituras. Pero el Señor nos llama a nosotros a responder con amabilidad y con la palabra de Dios a aquellos que no conocen la palabra. Una hermana me pregunta y me dice, mira lo que dice este hombre, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del purgatorio? Mira cómo usa los textos bíblicos. Y sinceramente me puse a escucharlo y me pude dar cuenta, lamentablemente, la precariedad que hay en lo que enseña. Lamentablemente, está llevando al pueblo católico a un error, hermanos. Y un error grave, peligroso. Hay preguntas que se están haciendo. Algunas personas me han sabido decir, ¿y qué es el purgatorio? ¿Y qué es? Y ahora vamos a verlo para los católicos. ¿Qué es el purgatorio? Para empezar, en ningún lado de la Biblia vas a encontrar palabra purgatorio, ¿sí? El purgatorio no existe en la Biblia y la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos dice aquí en Primera de Pedro decía, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense que donde caminemos, hermanas, donde estemos, sea en nuestra casa o fuera de nuestra casa, nuestro corazón siempre tiene que estar deseoso de honrar el nombre de Dios, de santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Sí? Para presentar defensa. Quiere decir para que estemos preparados para responder con la palabra de Dios correctamente y no quedar avergonzados. Muchas veces se han burlado de los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Ahora fíjense lo que dice, para presentar defensa con mansedumbre. Eso también es importante. Cuando nosotros compartimos la palabra no tenemos que discutir con nadie ni tampoco, ¿no?, confrontar, porque si la persona no entiende, lamentablemente no podemos hacer nada. Tenemos siempre que tener una actitud de mansedumbre y reverencia. Cuando acá habla de reverencia, habla de amabilidad. Para el católico, el purgatorio
no es ni el cielo, ni tampoco es el infierno. Para él es un lugar donde se va a pagar el pecado, según ellos. ¿Sí? Según él, dice que después que esta persona paga su pecado, sale del purgatorio porque ya prácticamente se ha purificado y ya luego se va al cielo. O sea que para Luis Toro la sangre de Cristo no es suficiente. La sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad, se ve que para él no es suficiente, porque tienen que ir al purgatorio, va a sufrir, va a tener una penitencia. Y otra de las cosas que también dice este señor Luis Toro es que los pecados para ellos son divididos. Para ellos están los pecados graves y están los pecados menos graves. Quiere decir que para ellos hay pecados mortales y pecados veniales, ¿sí? Que quiere decir, unos pecados son más graves, los otros menos graves. Y claro que para ellos los pecados más graves sí los llevan al infierno e incluso a una cadena perpetua. Los pecados menos graves, o sea, los más leves, los más simples, según ellos, ¿sí? Esos pecados pequeños los lleva al purgatorio, que es allí donde ellos se purifican, ¿sí? Entonces la idea de ellos, la idea de este sacerdote Luis Toro, es que cuando van al purgatorio se tiene que autopagar los pecados. Y es como que él busca su libro de catequesis y él comienza a leer lo que dice ese libro, más no lo que dice la Biblia, ¿sí? Más no lo que dice la Biblia, y ese es el error más grave que se comete. Y lamentablemente, cuando suceden estas cosas, como le decía, usando textos fuera de los contextos, lamentablemente se cae a una deficiencia en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? No se hace una observación, una interpretación correcta de la palabra de Dios. No se hace una aplicación de la escritura correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usan los textos fuera de los contextos. Y ese es un grave error. Vamos a leer aquí Mateo 5, 21 al 26. Y cuando este sacerdote habla del purgatorio, él usa solamente un versículo, que es el que vamos a leer ahora. Y según él, en ese versículo, él está diciendo de que Jesús hablaba allí del purgatorio, ¿sí? Él dice que Jesús allí habló del purgatorio. Lamentablemente, él no leyó todo el contexto. No explicó realmente lo que Jesús enseñó en este capítulo de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Porque solamente tomó un versículo y, según él, Jesús habló allí del purgatorio. Usa la Biblia y la malinterpreta, y lamentablemente lo que también hace es alegorizar. Él, digamos, la interpreta a su manera, ¿sí? Él usa, cuando lee la escritura, no la lee literal como tiene que ser, sino alegóricamente, ¿no? Él usa las figuras, o sea, él saca el texto del contexto. Entonces, si no conocen la escritura y sumado a eso, la transgiversan, ¿cuánta gente está en error? ¿Cuánta gente cree que el purgatorio existe? Escuchan a esta palabra purgatorio, que según él dice que es una doctrina. Una doctrina. Hermanas, una doctrina es una enseñanza. Y una doctrina que es una enseñanza nunca es oculta. Es todo lo contrario. La doctrina es clara. Por ejemplo, cuando hablamos, que en algún momento lo vamos a compartir, la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad. Tú puedes leer el Antiguo Testamento y en los capítulos y los libros del Antiguo Testamento se va a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
tú vas al Nuevo Testamento y vas a leer desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la doctrina de la Trinidad en toda la Biblia. Sin embargo, el purgatorio no lo encontramos en ningún lado de la Biblia. ¿Sí? En ningún lado, si tú te vas al Antiguo Testamento, no vas a encontrar ni la palabra purgatorio, ni tampoco la doctrina de purgatorio, porque siempre la Biblia habló de un cielo y de un infierno. ¿Sí? Ahora, obviamente, que cuando se ha referido al cielo se le ha cambiado los nombres, ¿no? Por ejemplo, al cielo se le dice paraíso. Cuando nos referimos al cielo, nos referimos ¿sí? al reino de Dios, al paraíso. Pero sabemos que es el cielo. Cuando hablamos del infierno, también la palabra infierno tiene varios sinónimos, o sea, tiene varias palabras, pero que se refieren al infierno. Está el gema, está el lago de fuego que habla Apocalipsis. Por lo tanto, si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento te hablan del cielo e infierno, quiere decir que esa doctrina está en las Escrituras. Entonces, pero entendamos que una doctrina es una enseñanza que no es oculta y que es bastante clara. Por eso les decía de que tenemos la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad de Jesús, tenemos la doctrina del Espíritu Santo, tenemos la doctrina de la resurrección, tenemos la doctrina de la segunda venida de Cristo, tenemos la doctrina del rapto, o sea, porque son enseñanzas que están en la Biblia y que las encuentras tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Mas el purgatorio no lo encuentras. Las doctrinas tienen que ir en armonía en toda la Biblia. Tanto se habla de un tema en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. De Jesús se habló en toda la Biblia. Del Espíritu Santo se habló en toda la Biblia. De los atributos de Dios se habla en toda la Biblia. Pero Luis Toro dice el purgatorio, y que es una doctrina, pero usando un texto bíblico. ¿Y cuál es el texto bíblico que usa? Justamente aquí lo tenemos en pantalla, Mateo 5, 25 y 26. De acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, según dice Luis Toro, que la cárcel es el purgatorio. Y dice, de cierto te digo, decía el Señor Jesucristo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrado. Pero lo curioso de esto es que estos dos textos bíblicos, él los sacó del contexto, porque él lo que no hizo es leer los versículos anteriores, y ahí está el problema. Porque si nosotros vamos a leer desde los versículos anteriores, vamos a poder ver allí a nuestro Señor Jesucristo dando una enseñanza. Él hablaba allí de problemas interpersonales. Y nosotros vamos a leer, como buenas estudiadoras de la palabra, vamos a leer desde los versículos anteriores para entender a qué se refería Jesús con estos textos que habla este señor Luis Toro, ¿sí? Fíjense lo que Jesús dice, ¿no? Porque Jesús esto le estaba enseñando, tanto a los discípulos como a la gente que estaba alrededor de él. Y cuando leamos estos versículos, se van a fijar algo muy importante, que para el Señor Jesucristo, tanto el matar, ¿sí?, como enojarse era pecado, ¿sí? O sea, para él no era el pecado, como habíamos hablado hace un momento, el pecado grave que lleva a una condena perpetua, y está el otro pecado más chico, el pecado venial, que lo lleva al purgatorio. Que para el Señor Jesús, tanto matar
como enojarse con el hermano era igual pecado, ¿sí? Fíjense lo que dice el Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, aquí él está hablando primero de las leyes en los tiempos de su pueblo de Israel, ¿sí? Ahí en los antiguos, no matarás, y si tú matas serás culpable de juicio. Ahora fíjense lo que él sigue diciendo en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjense, el Señor está llevando este enojo hasta incluso a un juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense qué importante era para Jesús la relación entre hermanos. Para él no era nada liviano el que un hermano insulte al otro. Acá estamos usando necio, fatuo. Aquí el Señor Jesucristo, otra cosa que también tengan en cuenta, que el Señor Jesucristo no usa la palabra purgatorio. Él directamente dice, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, directamente el Señor habló del infierno. Ustedes lean los versículos. El Señor no usó ninguna palabra de purgatorio. O sea que lo que el Señor estaba diciendo, que para él era muy importante que esos hermanos, si se han enemistado, si se han insultado, esos hermanos se reconcilien. Y lo digo ¿por qué? Porque ahora fíjense en los siguientes versículos. Dice, por tanto, dice el Señor en el versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Volviendo a la historia de Israel. En aquellos tiempos había como un tribunal, por eso Jesús habla de un concilio en estos pasajes, en estos textos. Había como, ese concilio era como un tribunal, donde, claro, iban las personas a exponer sus problemas que tenían, sus problemas interpersonales, ¿sí?, con el otro. Allí se trataban temas como en la pareja, en la familia, se trataban problemas como de deudas, cuando uno prestaba un dinero y no devolvía. Ese era un concilio, un lugar donde iban las personas a dar sus quejas. Había allí un juez. Y ese juez evaluaba, pues, ¿no? Claro que en aquellos tiempos no habían las pruebas contundentes como hoy, por ejemplo, si hay un juicio en el palacio, tienen que, ¿no? Tanto los testigos tienen que presentar pruebas y todo lo demás. Bueno, en aquellos tiempos no era tanto que se presentaban pruebas, pero sí el juez evaluaba mucho lo que eran las palabras de las personas. Según si esa persona hablaba muy bonito, era muy sabio para hablar, para explicar las cosas, posiblemente ganaba el juicio. Y el otro se iba directamente a pasar unos días en la cárcel hasta que pague esa deuda. Y si de repente el otro presentaba, ¿no?, quizás por ahí un testigo, bueno, eso también lo avalaba a no ir a la cárcel y poder ponerse de acuerdo y pagar esa deuda. Entonces Jesús, muy práctico para dar su enseñanza, ¿qué es lo que él dice? Antes que suceda todo eso, de que tengas que ir al juez, al concilio, presentarte con el hermano, y antes de eso, mejor deja tu ofrenda allí y reconcíliate primero con tu hermano. Y después que te reconcilias con tu hermano, ve y presenta tu ofrenda. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. Jesús estaba enseñando en este pasaje una reconciliación con el prójimo, con el hermano. Jesús lo que estaba enseñando aquí era de que entre hermanos no tenía que ver ese insulto, el que a uno le diga fatuo o que le decía necio.
Pero Luis Toro no mencionó estos pasajes bíblicos. Él fue directamente al versículo 25 y dijo que si no te pones de acuerdo te echan a la cárcel es el purgatorio, y de allí la famosa doctrina del purgatorio. Y hermanas, discúlpenme, pero tras de eso está la mano diabólica de Satanás. ¿Por qué? Porque la persona que dice, bueno, entonces total sigo haciendo maldades aquí en la tierra, total mis pecados no son tan graves, me voy a ir al purgatorio, allí en el purgatorio me voy a depurar un poquito y luego me voy al cielo. Así de práctico lo miran ellos. Entonces vemos que este señor contradice la palabra de Dios, pero el contexto de la palabra, del mensaje, de la enseñanza, contradice el argumento de este señor. Y acá Jesús, fíjate, ¿no? Dice claramente, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Acá el Señor Jesucristo hablaba de una relación interpersonal, de lo que estaba sucediendo, problemas interpersonales, de iras, de enojos, de peleas entre dos personas. Por eso el Señor dice, deja tu ofrenda, reconcíliate, pronto, dice el Señor. ¿Sí? El Señor fue práctico en decir, en dejar el consejo, en dejar la orden, el mandato, arréglate con tu hermano, pronto, para que no llegues al concilio, para que no llegues hasta el juez. El Señor decía pronto. Y ese es uno de los textos que usa el señor Luis Toro, del purgatorio, y otros textos bíblicos que también usa es Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, y él usa específicamente este versículo también, apoyándose de que esto también habla del purgatorio. El 15 usa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué dice el señor Luis Toro? Que vas a ir al purgatorio, vas a sufrir un poco de pérdida, dice, pero en definitiva va a ser salvo, aunque va a pasar por un poco del fuego, pero va a ser salvo igual y se va a ir al cielo, según dice este señor. Pero, hermanas, este capítulo, y una vez más, vuelvo a repetir, usa este texto bíblico que lo saca del contexto. Usó nada más este versículo, pero no leyó el contexto. Y ese es el problema que tienen muchos, que usan un versículo, pero no leen todo el contexto y lo que quiere decir. Miren, el libro de Corintios, que estamos ahora en este libro de Corintios, Primera de Corintios, el apóstol Pablo, los primeros capítulos, habla de corregir a la iglesia. Y este capítulo, específicamente el capítulo 3, él constantemente habla de que somos servidores de Cristo. Se refiere directamente a la labor de los siervos de Dios, de las recompensas que van a tener los siervos de Dios, versículos, y fíjense si en algún lugar habla del purgatorio, que van a ir, van a depurarse un poco y luego al cielo. Ustedes saquen sus propias conclusiones, hermanas, ¿sí? Vamos a ir a la palabra, fíjense, vamos a leer desde el versículo para poder entender bien qué es lo que decía el apóstol Pablo. Fíjense, ¿no? Él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. El apóstol Pablo venía medio como corrigiendo a los corintios, porque los corintios estaban como haciendo divisiones allí. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, ¿no? Siguen siendo bebés espirituales, corintios, siguen comportándose como bebés. Pero ¿y por qué Pablo decía esto? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había entre ellos? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Siempre discutiendo entre ellos. ¿Y por qué discutían entre ellos? Fíjense el motivo. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente soy de Pablo, y el otro,
yo soy de Apolos, no sois carnales. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué es lo que dice? Servidores, solamente eso, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, lo que Pablo estaba diciéndoles allí es que ellos estaban dividiendo de una manera incorrecta. Ellos se jactaban, no, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de... Ellos se jactaban. Pero Pablo dice, y según lo que a cada uno concedió el Señor, porque cada uno rendirá cuentas al Señor, es lo que Pablo estaba diciendo. Tú eres del Señor. Y fíjense lo que sigue diciendo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está hablando de un ministerio, de un trabajo. Pablo está hablando de obreros. Pablo está hablando justamente de servidores, del servicio que han hecho y que hacían en ese momento para el Señor. En ningún momento el apóstol Pablo menciona la palabra purgatorio. En ningún momento Pablo menciona el gran trono blanco, el juicio. No, Pablo no menciona. Pablo está hablando justamente de servidores, de obreros de Cristo, no de pecadores. Y sigue diciendo el apóstol. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Justamente hablando del pueblo de Dios, de la labranza de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, lo comparaba con una obra en las manos de Dios. En ningún momento habla de un purgatorio. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, él está diciendo que son servidores, que son solamente colaboradores y que vosotros sois labranza de Dios. O sea, Corintios, ustedes son labranza de Dios. Cada uno de nosotros somos labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Y justamente él hace una comparación de este servicio ministerial con un edificio. Sigue diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él se muestra como un arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? No va a una obra a ver cómo se edifica una casa o cómo se edifica un edificio. Eso es lo que hace un arquitecto. El arquitecto va a ir a evaluar cómo se hace este edificio, de qué manera, a ver cómo lo están haciendo, cómo lo están preparando. Y Pablo dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, todos ellos sembraron, pero cada cristiano es responsable de cómo tiene que edificar, ¿sí? Es como que nosotros somos, como dice la palabra, la labranza de Dios, el edificio de Dios. Cada uno tenemos que mirar cómo vamos edificando, porque ¿quién da el crecimiento? Dios. Ahora dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Justamente, hermanos, habla de ese fundamento que es Jesucristo. En ningún lado tú puedes encontrar allí que Pablo se está refiriendo a un purgatorio, a un lugar donde te vas a ir a purificar. No. Entonces fíjense que él sigue diciendo al apóstol Pablo. Dice, sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. O sea, está hablando de cómo cada siervo de Dios está haciendo su obra. Y hay algunas obras que son de oro, de plata, piedras preciosas. Y hay otras obras que son de madera, de heno, de hojarasca. Y ambas van a pasar por el fuego.
pero no por el fuego del infierno, no, porque a eso no se está refiriendo Pablo. Justamente es la confusión que se usa y que usa estas personas para decirle a la gente que esto está hablando de purgatorio. Y acá Pablo está hablando de la obra de cada uno, no del pecado. Y mucho menos habla de un juicio. Entonces, como dice, ¿no? ¿Qué está pasando por el fuego? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es lo que va a probar el fuego? ¿A la persona? ¿Va a probar el alma? ¿Va a probar el espíritu? ¿Dice la Biblia eso? O sea, él está diciendo, ¿cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy dando? ¿Cómo son mis obras? ¿De oro, de piedras preciosas? ¿O son de madera, de heno? Entonces Pablo lo que está queriendo decir aquí, que las obras son las que van a ser evaluadas, pero de los siervos de Dios, porque este pasaje habla directamente del ministerio del pueblo de Dios, de cómo los siervos sirven al Señor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si esa obra fue hecha de buena calidad, va a tener recompensa. Pero si esa obra que hizo un siervo de madera, de heno, o sea, lo hizo porque, por el fin, bueno, también va a ser probada y lamentablemente quizás no tenga recompensa. ¿Por qué? Porque justamente su obra era de un material bastante liviano. Y hoy en día, ¿cuántos siervos quizás se sirven ellos y no le sirven al Dios vivo realmente? Esas obras van a ser probadas, ¿sí? Y, como dice, recibirá recompensa el que sus obras fueron de buena calidad. Pero aquellas obras que no tuvieron buena calidad, bueno, no va a haber recompensa. Y acá viene el punto de confusión en el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Entonces, este señor usa este texto bíblico para decir que esto también habla del purgatorio, que va a sufrir pérdida, pero que va a ser, de alguna manera, va a salir de ese fuego, que se va a estar purificando, pero va a salir de todas maneras salvo y se va a ir al cielo. Y fíjense que esta palabra, versículo 15, ¿sí? Que dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, esta frase se usaba en aquel tiempo por una persona, por ejemplo, que realmente había escapado del incendio. No perdía la vida, pero perdía todo lo que tenía. También se usaba la expresión, por ejemplo, salvo como por fuego, ¿no? Como dice aquí, será salvo, aunque así como por fuego, no pasó bien la prueba. Lamentablemente esa persona iba a quedar avergonzada, no recibía recompensa, ¿no? Es lo que les decía hace un momento, aquellos hombres que hoy en día están sirviendo a Dios, entre comillas, pero son obras simplemente para un provecho o para, ¿no? Para un estatus de vida, o vaya a saber. Bueno, en algún momento esas obras van a ser probadas cuando estemos allí en el tribunal de Cristo. Y según la calidad de sus obras, serán recompensados o no serán recompensados. ¿Sí? Y hermanas, para concluir, esto, como les decía hace un momento, habla justamente del ministerio. Y fíjense, Pablo sigue diciendo en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En ninguno de los 17 versículos
hemos podido leer si tiene una relación con el purgatorio o con ese lugar que dice este sacerdote que va la gente a depurarse y que después se va al cielo. Entonces Pablo habla de el edificio de Dios, habla de este templo de Dios justamente, y le dice: ustedes son el templo de Dios, que moren ustedes, ¿sí? De eso se está refiriendo Pablo. Por eso que decía, cada uno tiene que ver cómo sobre el señor Luis Toro. Lamentablemente, acá les voy a leer algunas palabras que él dijo, que el purgatorio es un tormento donde se va a sufrir. Dice, y que Jesús, fíjense lo que él dice, ¿no? Y que Jesús comparó al purgatorio con la cárcel, ¿no? Como hemos leído ahí en Mateo, cuando Jesús dice antes que te echen a la cárcel, ¿no? Pero sabiendo que Jesús se estaba refiriendo a esos hermanos que se tenían que reconciliar. Dice que también el apóstol Pablo lo comparó con el purgatorio porque justamente usa este texto bíblico que habíamos visto aquí en el versículo 15, aunque así como por fuego, ¿no? Según él dice que también el apóstol Pablo habló del purgatorio. Él dice que ese lugar del purgatorio es un lugar de tormento, pero que ese tormento no es para maldad, sino dice que es el fruto de la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Dice, pero como nos portamos mal, dice él, ¿no? Como nos portamos mal, somos desobedientes, ¿sí? Y la muerte nos agarra así, dice él, ¿no? A veces en desobediencia. Es por eso que Dios nos brinda una segunda oportunidad para limpiarnos del pecado cuando vamos a ese purgatorio y luego ya poder entrar al cielo. Es lo que él dice, ¿no? Esas son las palabras de este Señor. Pero hermanas, nosotros a través de las Escrituras entendemos que no es así, ¿sí? No es así. Y saben que, como les decía hace un momento, Satanás quiere que la gente crea en el purgatorio, ¿sí? Claro, fácil, ¿no? Que el hombre siga pecando, total, cuando ya muera, ¿sí? Tiene una segunda oportunidad. Me purificaré un poco allí, total, no es el infierno, es un poco de tormento nada más. En algún momento voy a salir y me iré al cielo, ¿no? Según este Señor lo que enseña usando estos dos textos bíblicos que están fuera del contexto. Y lamentablemente por eso que si ustedes ven alrededor, la gente se deleita en su pecado y no escucha a aquellos que enseñan la palabra correctamente, y todo lo contrario, van en contra de ellos, arremeten en contra de ellos, pierden la bendición de escuchar la palabra de Dios. Todo eso es una mentira del diablo y lleva a mucha gente al error. Y es por eso que la Iglesia Católica sigue con sus rituales. Si ustedes se ponen a mirar, ellos hacen misa por los muertos, o están en el purgatorio, o rezan para que los muertos salgan de una vez de ese purgatorio y así puedan ir al cielo. Y es por eso que, por último, fíjense lo que dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, decía el apóstol Pablo. ¿A quién se lo decía? A Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A qué hombres? Hombres fieles, idóneos para enseñar. También dice en 1 de Juan, capítulo 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy tú puedes hablar. ¿Por qué te doy estos puntos? Porque con esas bases que te estoy dando, tú te vas a parar y le vas a poder hablar a alguien que te quiera demandar algo que tú sabes muy bien que no es correcto. Hoy nadie te va a decir, ay, no, sí, el purgatorio existe. ¿Dónde? Dime dónde. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Escritura? Y ahí tienen los textos bíblicos para que con esos textos bíblicos defiendas tu fe. Y nadie te quiera allí confundir, ¿sí? Para que nadie te pueda confundir. Y bueno, muchos de ellos siguen viviendo como en el antiguo pacto. Ellos creen que sí, buscan a Jesús, pero a través de Jesús
Ellos siguen con sus rituales. Hermanas, nosotros no necesitamos rituales. Nosotros no necesitamos otra cosa. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y cada día lo buscamos en las Escrituras. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Pero fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez porque va a volver, va a llevar su iglesia. En esa voluntad somos santificados. ¿Quiénes? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Para qué? Para siempre. Con una sola ofrenda, su sacrificio fue suficiente. Fue suficiente. Nosotros no necesitamos estar haciendo constantemente cosas para ser aceptadas por el Señor, porque Él ya nos aceptó y dice que nos ha hecho perfectos para siempre. Para siempre, gloria al Señor. Y por último dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que estaba diciendo allí el escritor de los Hebreos, que ya conociendo estas verdades, ¿no? Le decía ahí al pueblo, ustedes ya conocen esto, ya saben que en el antiguo pacto se sacrificaban animales, pero que eso no era suficiente. Hoy en el nuevo pacto está Cristo, entregó su vida, Él fue el sacrificio, Él fue la ofrenda. Pero aún con todo ese conocimiento, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, rechazas. Por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, dice, expectación de juicio y de hervor. Aquí está hablando de rechazar el sacrificio de Cristo. Y hermanas, estas personas rechazan el sacrificio de Cristo. Muchos porque la ignoran, porque no conocen las Escrituras. Y muchos, como este señor Luis Toro, que teniendo la Biblia no la estudia, no la conoce y no la explica a sus fieles. Y eso es un error grave, porque dice a cada palabra, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, aquellos que rechazaron al Señor, aquellos que rechazan el sacrificio, la ofrenda de Cristo. Él lo hizo una vez y para siempre. Cuando tú viniste a Él y te arrepentiste, Él lo hizo una vez y para siempre. Y ese sacrificio fue suficiente. Nosotros no necesitamos, como te decía hace un momento, hacer miles de cosas para que el Señor nos acepte. Él ya nos aceptó. Y eso es por la fe. Y esa tiene que ser tu seguridad. Y tú no tienes que dudar de ello. Y tú tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y no tienes que permitir que nadie quiera confundirte con engaños. Y te estás preparando para que enseñes a otros, aún aquellos familiares católicos que están ahí perdidos, ciegos, de una mano diabólica encegueciéndolos. Por eso son estos estudios, por esto es este conocimiento, para que te sigas preparando. Amén, hermana. Vamos a orar y le vamos a hablar al Señor, le vamos a decir a Él que nos ayude. Corazón, dile, Padre, aquí estamos. Señor, cuánto nos entristecemos por tanta gente, Señor, que andan ciegos y aún hay guías de ciegos.